a comenzar con nuestro primer panel. Estoy muy emocionada con este panel porque algo que me queda claro en trabajando con nuestra comunidad hispana, yo no sé si ustedes se identifican, es que nosotros tenemos algo así como que secreto. No sé, es algo cultural. Como que no le digas a tu papá, no digas, tú sabes, por ahí se ríen porque es cierto. No le digas a tu hermana, pero mira, nosotros tenemos, no sé, una cultura muy, yo la llamo su cultura de secreto, ¿ok? Y por eso a veces no hablamos de nuestra genética, ¿ok? Tenemos un primo que tú sabes, pero no lo decimos. O tu abuelito falleció pero de eso no se habla, ¿ok? Entonces por eso les voy a presentar nuestro próximo panel o nuestro primer panel del día, que es la genética y el riesgo familiar y las pruebas genómicas. Comprender nuestro riesgo genético puede cambiarlo absolutamente todo. Este panel nos ayudará a entender cómo la genética influye en el cáncer y por qué las pruebas genéticas pueden ser una herramienta vital, no solo para nosotras y nosotros, sino también para proteger a nuestras familias. También vamos a entender cómo funcionan las pruebas genómicas y cómo influyen en el tratamiento y el seguimiento. Algo muy importante es que quiero que sepan que aquí está hoy Myriad Genetics, así que si se quieren hacer test, pruebas, preguntas, ahí están. No pasen de hoy porque están todo el equipo acá para servirnos. Entonces, este panel será moderado por Debbie Denardi, una defensora de pacientes e investigadora voluntaria de FORCE. Eso es Facing Our Risk of Cancer Empowered. Y Debbie es sobreviviente de cáncer de mama triple negativo y portadora de mutaciones en los genes BRCA1, PMS2 y asociado todo eso con el síndrome de Lynch. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a todos y muchas gracias por venir a este encuentro que realmente espero que les sea útil para su salud, para su familia, sus familias y la comunidad, y que después puedan llevar esta información a otros pacientes que ustedes conozcan para que realmente podamos mejorar la calidad de vida. Entonces, hoy conversaremos sobre 2 herramientas claves que pueden marcar la diferencia en el tratamiento y supervivencia del cáncer. Primero, cómo entender los riesgos hereditarios de cáncer a través de las pruebas genéticas. Y luego, cómo aprovechar la información genómica del tumor para tomar decisiones más precisas sobre el tratamiento y el seguimiento. Saber el riesgo no es suficiente. Lo importante es saber qué hacer con esa información y hoy vamos a discutir esos temas. Hoy nos acompañan 3 especialistas. La primera es la doctora Alejandra Pérez. La doctora Alejandra Pérez es la directora... Es la directora del programa de cáncer de mama en la sede de Plantation de Sylvester Comprehensive Cancer Center de la Universidad de Miami. Cuenta con triple certificación en medicina interna, hematología y oncología. Sus numerosos esfuerzos de divulgación en el sur de la Florida la han consolidado como una destacada defensora de la salud de la mujer. Bienvenida y muchas gracias. La segunda panelista, la doctora Arelis Martín Negrón. La doctora Martín Negrón es médica genetista en el Miami Cancer Institute. Se especializa en cáncer hereditario como el de mama, ovario y colon. Trabajan en equipos con consejeros genéticos y especialistas para reducir riesgos y mejorar tratamientos. Bienvenida, Arelis. Y el doctor Nicolás Borja es genetista, clínico y profesor de la Universidad de Miami. Es investigador principal del estudio TRACE en el Sylvester Comprehensive Cancer Center, que busca entender por qué algunas personas y familias tienen un alto riesgo de cáncer, incluso cuando pruebas genéticas previas no han dado resultados concluyentes. Bienvenida. Muchas gracias. Ahora, para comenzar, vamos a hacer una pequeña encuesta
que ustedes tienen el código QR ahí en la mesa, en la pantalla, disculpen. Así si nos pueden contestar esa pregunta primero para saber qué conocimiento ustedes tienen previo a esta charla, ¿ok? Mientras ustedes van haciendo eso, les voy a contar un poquito mi historia. Yo vengo de una familia con mucho cáncer. En el lado de mi madre era mi mamá y 3 tías tuvieron cáncer de mama y una de ellas cáncer de ovario. Todas fueron diagnosticados a una edad muy temprana y lamentablemente en los años 70 fallecieron de cáncer a una edad muy jóvenes, todos. Del lado de mi padre también tengo cáncer de colon, mi abuelo con cáncer de colon, mi papá y mi tío con cáncer de próstata. Así que en mi historia familiar, en algún momento yo pensé que iba a ser diagnosticada con algún tipo de cáncer por mi historia familiar. Había un alto riesgo de eso. Entonces, en el 2010, yo descubrí un tumor y cuando fui a la doctora dijo que era triple negative, que es triple negativo. Eso significa que ninguna de mis hormonas fueron las que crearon ese tumor. Entonces dijo, vamos a hacer los estudios genéticos. En aquel momento, en el 2010 solamente, ellos testeaban para cáncer de mama BRCA1 y BRCA2. Esos son breast cancer. BRCA es por breast cancer. 1 y 2 volvió con un resultado positivo de BRCA1. ¿Qué significado tuvo esta información? Que de esta manera la doctora pudo determinar qué tipo de tratamiento yo tenía que hacer. Y también cirugías que tenía que hacer después de finalizar mi tratamiento por un alto riesgo de cáncer de ovario, cáncer de mama. Entonces yo hice todas las cirugías, hice el tratamiento de quimioterapia y continué con mi vida. Empecé a ser voluntaria y después en el 2023 fui a la Universidad de Miami para un estudio clínico, que eso es importante también que todos participemos en estudios clínicos. Fui porque estaban reclutando pacientes que tenían una mutación BRCA1 o BRCA2 para participar en este estudio que están tratando de desarrollar un marcador para detectar cáncer de páncreas tempranamente. Entonces dije, yo voy a participar, porque ese examen de sangre todos los años, llenar unos cuestionarios. Y cuando llegué, el médico, cuando vio la historia familiar del lado de mi papá, también dice, ¿sabes qué? Tendríamos que testearte nuevamente genéticamente porque fue casi hace 13 años que hiciste el estudio genético y ahora hay muchas más mutaciones. Entonces seguí su recomendación e hice el estudio genético y volvió que tengo también otra mutación que se llama Lynch syndrome. Lynch syndrome incrementa también la probabilidad de tener cáncer de colon, de útero, etc. Entonces, esa información es muy útil para mi tratamiento y mi prevención y también para el de mi familia, porque ahora mis hijos, por ejemplo, testearon y también tienen información para poder prevenir. A veces puede ser prevención, a veces puede ser detección temprana. Y eso es lo que es importante con las pruebas genéticas, porque vamos a poder salvar más vidas. ¿Ok? Aquí tenemos los resultados de la encuesta. Mira, tenemos problemas técnicos, pero los venís acá. Ok. Ok. Aquí tenemos que 33% respondió que sí, algunos hicieron las pruebas, casi 30% sí, pero todavía nadie ha tomado una acción al respecto. Tenemos 33% que no lo hemos conversado aún y 4% que no estoy segura. Así que hay mucho que vamos a poder compartir. Vamos a poder ayudarlos a tomar esa decisión y poder ayudarlos en la prevención de este tipo de cáncer. ¿Ok? Muchas gracias por participar. Ahora vamos a ir a las preguntas para nuestro panel. La primera pregunta, vamos a comenzar con la doctora Arelis. Cuando hablamos de genética y cáncer, ¿por qué es importante pensar en toda la familia y no solo en el paciente?
Bueno, el paciente, independientemente que tenga un diagnóstico o no de cáncer, debe saber de su familia, porque si hay un defecto genético, hay un 50% de posibilidad de que le hayan pasado el defecto. Y aunque no haya un defecto genético, tenemos que nosotros aceptar en genética que no tenemos toda la información, quizás no hemos descubierto todos los genes que están asociados con cáncer. Sí pensamos que hemos visto los que tienen el riesgo más alto ya, pero hay unos de riesgo moderado. Aun cuando no haya un defecto genético, se toma en consideración la familia para saber cuál es el riesgo de cáncer. Por ejemplo, digamos no tienes defecto genético y no has desarrollado cáncer de seno, pero tu mamá desarrolló cáncer de seno, tus tías desarrollaron cáncer de seno, se hace un cálculo matemático para saber cuál es tu riesgo y entonces de recomendarte mejor monitoreo o quizás un medicamento para la prevención de cáncer. Esto hablamos de cáncer de seno, hemos escuchado principalmente cáncer de seno, pero también hablamos de cáncer de ovario. Por ejemplo, si hay 2 familiares con cáncer de ovario en la familia, quizás es buena idea considerar remover el ovario. Si hay personas con cáncer de colon en la familia, y aunque no haya defectos genéticos, si es un familiar de mamá, papá, también se cambia el monitoreo a más frecuente. O sea, que es importante saber el historial familiar para ver si calificas para pruebas genéticas. Y también es importante, aun cuando te hacen la prueba y no tienes defecto, para saber cuál es tu riesgo del cáncer en particular que se ve en la familia. Y haciendo un seguimiento a a la pregunta anterior, ¿quiénes específicamente dentro de la familia deben prestar atención a este riesgo? ¿Qué parientes, por ejemplo, hijos, hermanos, padres, pueden heredar un mayor riesgo y qué tan alto puede ser? Cuando estamos hablando de papá, mamá, hijo, hija, estamos hablando de un 50% de posibilidad de que el defecto se pasó. Esto es porque nosotros tenemos 2 copias de cada gen y una copia viene de mamá y una copia viene de papá. Y entonces, si se tiene un defecto genético, cada vez que se tiene un hijo, o se pasa el gen bueno o se pasa el gen con el defecto. Entonces, es 50% de posibilidad. Pero aún cuando, digamos, estamos viendo la familia y entonces hacemos la pregunta y se dice, tengo un primo que tiene el defecto genético, entonces el riesgo es más bajo, la probabilidad es más baja que tengas el defecto, pero hay que hacerte la prueba genética como quiera. Entonces, es 50% de posibilidad cuando es un familiar, mamá, papá, hijo, hija, pero cuando estamos hablando, hermano, hermana, pero cuando estamos hablando de familiares más lejanos, aunque si se tiene un defecto genético en ese familiar, se recomienda hacer prueba genética. Y bueno, la próxima pregunta es para el doctor Borja. Basado en mi historia también, la pregunta, ¿son las pruebas genéticas definitivas? ¿Es recomendable repetir las pruebas genéticas en el futuro? Y si uno no tiene antecedentes en la familia, ¿se debe hacer las pruebas también? Okay. Muy buenas preguntas, Debbie, gracias. A ver, la primera pregunta es si se debe repetir los exámenes. Por una parte, me gusta poder decir a un paciente, saliste negativo, no hemos encontrado ningún trastorno genético. Eso es buenas noticias, no solo para la persona, pero para la familia. Pero la verdad es que tenemos que ser muy humildes porque la biología es bien complicadita y nosotros estamos aprendiendo aún más y más sobre la genética, no solo descubriendo nuevos genes, pero también descubriendo nuevos mecanismos de herencia o voy a decir susceptibilidad a cáncer. Así que, como explicó Debbie, hace 10 años se hacía un examen mirando a 2 genes. Incluso no se miraba al gen entero, solo a partes particulares del gen.
Y ahora, cuando nosotros hacemos la investigación, nosotros miramos a 80 genes, 90 genes. Así que ha expandido muchísimo nuestro conocimiento y por eso, dependiendo del caso, sugerimos regresar a la clínica para hablar sobre una reexaminación, una reevaluación de genética cada 3 o 5 años más o menos, porque eso da tiempo para nuevos conocimientos, a cambiar el método de que ofrecemos el examen. Y tu otra pregunta era sobre... si no tienen antecedentes en la familia, ¿se deben hacer las pruebas genéticas? Eso es muy buena pregunta y todavía con todos los cambios que han surgido en la genética, hasta tus doctores, es posible, no saben cuánto hemos avanzado en el conocimiento sobre la susceptibilidad a cáncer. Sí se debe hacer, especialmente sabemos que, bueno, hay algunas guías nacionales que hacen sugerencias cuando uno debería hacer un estudio genético. Y hemos visto con estudios que han analizado todas las personas con una historia de cáncer, hemos descubierto que la mitad de personas que tienen un variante patogénico, un alto riesgo de cáncer, no son recomendados hacer la prueba genética. O sea, muchas personas no necesariamente tienen una historia en la familia porque en algunos casos el cambio genético no es heredado o en otros casos es porque la familia es pequeña y la susceptibilidad a cáncer, para estar claro, no es una certeza, no es algo que sabemos que sí vas a desarrollar cáncer, es solo un riesgo más alto y en muchos casos merece una vigilancia más profunda, más comprensivo y nos gusta en la medicina tener más información porque eso nos ayuda a dar sugerencias bien construidos para cada persona y bueno, los riesgos que tiene uno que son siempre individuales. Pero bueno, sí, yo pienso que uno debería usar la información familiar, esa información, como dijo la doctora Martín Negrón, sí nos ayuda a saber, especialmente en casos cuando nadie tiene un resultado positivo, pero pensamos, sí, esta familia, algo pasa aquí. Pero bueno, de todos modos, uno debería pensar y considerar el examen de todas formas, aunque no hay historia familiar. Excelente, muchas gracias. Y ahora para los dos, una pregunta. ¿Qué estrategias usan ustedes para los pacientes con genes de alto riesgo que animen al resto de la familia para hacerse las pruebas genéticas? ¿Cómo ustedes conversan eso con el paciente? Quiero añadir algo de lo que dijo el doctor Borja. Gracias. Algo que es importante, él mencionó que hay unas guías que se siguen. Y esas guías te ayudan a que tu seguro te pague la prueba. Entonces es posible que si no tienes historial familiar, el seguro no te pague la prueba. La realidad es que él tiene toda la razón. Hemos visto personas sin historial familiar que tienen el defecto, que tienen el defecto genético y por eso es que ahora está bien popular la posibilidad de hacer prueba genética universal. La buena noticia, ya le dije que es posible que el seguro no lo cubre si no hay historial. La buena noticia es que la prueba genética no es tan costosa como era antes. Quizás muchas de las personas aquí se acuerdan cuando costaba $4,300 2 genes. Pero ya estamos en que podemos hacer un panel tan grande como el que él mencionó, como por $249, $250 de su bolsillo, que es, les cuento que esta prueba es muy sofisticada y la realidad es que $250 para mí, para una información tan importante, vale la pena. Así que es posible y muchos laboratorios tienen asistencia al paciente y al final el costo es menos porque toman en consideración cuánto es el salario en la familia. Así que eso es bien importante. Contestar a otra.
Excelente. Sí, no. Entonces, ¿qué estrategia ustedes utilizan para convencer al resto de la sí, familia? Porque es muy difícil, el Eso paciente es va y dificilísimo. les dice a sus familiares, se tienen que hacer el test genético, y muchos dicen, yo no quiero saber, sí quiero saber. ¿Cómo Sí, los convencen? bueno, cada caso es diferente porque todos nosotros tenemos familiares que son muy receptivos y otros, mira, se ve, y otros que, bueno, resisten un poco esa idea, pero así que yo pienso que es importante pensarlo bien. En algunos casos, como ha dicho la doctora Martín Negrón, somos parte de un equipo, los genetistas con consejeras genéticas también, que nos ayudan a hablar con los pacientes y en algunos casos lo mejor es decir, por lo menos, puedes decir no, pero por lo menos venir a una visita para hablarlo con las consejeras genéticas, solo para entenderlo mejor. Yo pienso que, y yo creo que todos nosotros tenemos la experiencia de que la información que no tienes es la que te perjudica más. Y todos nosotros sabemos que el cáncer detectado temprano es una cosa completamente diferente a un cáncer que se detecta tarde. Así que, bueno, nosotros no queremos pensar en ello, pero la realidad es que encima de eso, cuando tenemos más información de familiares que salen positivos, también nos ayuda a saber quién más necesita hacer la prueba. Así que en algunos casos es muy importante no solo para esa persona, pero para otros familiares, para ir siguiendo y sabiendo quién más necesita esa prueba. Así que, bueno, en cada situación hay diferentes maneras de dar la información y tenemos que también ser muy respetuosos al individual, porque, bueno, la autonomía es importante. Sabemos si dices a alguien, sí lo tienes que hacer, si no, pero bueno, todos nosotros tenemos diferentes maneras de convencer en una manera suave y yo creo que eso es el mejor método en mi experiencia. No sé. Bueno, pues voy a añadir a eso que cuando la prueba genética sale positivo, nosotros usualmente le damos una carta de una manera que es simple de entender, que dice, me encontraron que tengo este defecto genético y que sería buena idea que la familia se haga la prueba. Entonces, eso es una manera fácil de uno poder dar la información sin tener que ir directamente a la persona y en muchos casos, pues familiares están en otros países. ¿Cuántas veces he escuchado, yo no le hablo a esta familia? Y entonces le digo, como quiera, es bien importante que le envíes esta información porque la vida de la persona depende de ti y te vas a encontrar en una situación que te vas a sentir culpable si algo pasa y no quiero que te sientas así. También le tocamos la fibra del corazón. Y la manera de tocar, y si hay muchas madres aquí lo van a entender, y padres, es decir, esta información es importante para tu hijo. Así que tenemos familiares que quizás no quieran, pero si le dicen, esta es una información importante para tu hijo, para tu hija, ahí es que dice, no, sí, o sea, dice, no, espérate, déjame pensar, déjame hacerlo. Algo también que hacemos es, aquí tenemos muchos familiares que están en otros países, nosotros tenemos información de personas que conocen de genética en otros países, tratamos de tener esa información, tenemos contactos en otros países para que ellos también se hagan la prueba. Como dijo él, es bien importante, mientras más sabemos quién tiene el defecto genético y los cánceres que están asociados, también podemos hacer un cálculo más certero del riesgo de cáncer. Entonces, por ejemplo, digamos, alguien tiene 60 años y no ha desarrollado cáncer de seno, pero tiene historial familiar con mucha gente que se ha hecho la prueba y tienen cáncer de seno. Entonces, el riesgo de esa persona de 60 años con esa mutación y una persona con la misma mutación, 60 años, que no tiene historial familiar, quizás le dé un riesgo más bajo de desarrollar. Así que nos hace posible afinar más cuál es el riesgo. Y eventualmente, no estamos ahí todavía, pero eventualmente quizás vamos a tener suficiente información para decir, esta persona con este defecto genético en particular tiene más riesgo de desarrollar cáncer de seno que cáncer de páncreas.
Así que entonces quizás no tenemos que hacer un monitoreo más frecuente de cáncer de páncreas. Así que eso se llama el fenotipo, fenotipo, asociación de genotipo-fenotipo. Genotipo es el cambio que tiene, fenotipo es cómo se manifiesta. Tristemente, pues no estamos ahí. Y qué bueno que tenemos esta invitación, porque en la comunidad latina, yo siempre digo que en Latinoamérica estamos en etapa embrionaria en genética. Así que es bueno que, como en nuestros países pues no existe la posibilidad, si acá en Estados Unidos, que tenemos la posibilidad, más latinos se hacen la prueba, más información vamos a tener para afinar este conocimiento. Y para redondear el tema, quería mencionarles mi historia familiar, que yo les di la información a mis hijos y ellos en el momento adecuado decidieron hacer la prueba genética, porque después de los resultados uno tiene que tomar decisiones, tiene que hacer todos los estudios a una edad más temprana, etc. Entonces es muy importante que cada uno tome la decisión al momento adecuado con un consejero genético. Algo más, tenemos una generación más proactiva ahora, los jóvenes son más proactivos, así que a lo mejor la persona mayor no se quiere hacer la prueba, pero como entonces la generación más joven se la debe hacer. Si salen positivos, pues entonces digamos que tienes un hermano que no se quiere hacer la prueba, pero el sobrino se quiere hacer la prueba, el sobrino sale positivo, pues sin querer ya se sabe que el hermano es positivo, pero entonces no parar solamente en la generación, sino mandar la información a más gente, porque de nuevo estamos hablando de una generación mucho más proactiva, con mucho más conocimiento, más libre, menos nerviosa de información. Bueno, este tema es tan interesante que estamos cortos de tiempo. Ahora vamos a tener que ir un poquito más rápido. Entonces, ahora vamos a hacer la transición entre lo que es genética y lo que son las pruebas somáticas, que van a ser diferentes. Entonces, el riesgo genético es lo que recién hablamos. Ahora, ya que existe un diagnóstico, también importa entender cómo se comporta ese cáncer. Y aquí es donde entran en juego otras herramientas como las pruebas somáticas. Entonces, aquí la doctora Alejandra Pérez nos va a ayudar con las siguientes preguntas. ¿Podría explicarnos qué son las pruebas somáticas y en qué se diferencian con las pruebas genéticas? Bueno, ya oyeron mucho de cómo las pruebas genéticas son importantes para saber la historia familiar, el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cáncer. Ahora lo que vamos a hablar es del tumor. Una vez uno tiene un diagnóstico de cáncer, qué pruebas genéticas, genómicas tenemos para usar y dependiendo del estadio del tumor, dependiendo de la paciente, del tipo de tumor, hay muchísimos estudios que se pueden usar ahora. Por ejemplo, en pacientes con estadio temprano de cáncer de mama, tenemos pruebas que analizan el material genético del tumor y nos dicen cuál es el riesgo de recurrencia. Y basado en esa información, yo puedo saber si esa paciente necesita quimioterapia, necesita qué tipo de tratamiento. Entonces, me da una idea del riesgo, si son tumores de alto riesgo, tumores más agresivos que otros, y qué beneficio hay de las terapias como la quimioterapia. Esa es una de ellas. Una se llama Oncotype, el otro se llama MammoPrint, pero hay muchísimas. En pacientes con estadio más avanzado también hay distintas maneras de usar esta información. Por ejemplo, yo puedo analizar el material genético del tumor y lo puedo analizar en la biopsia o en sangre, lo que se llaman las biopsias líquidas, analizar el material genético del tumor y mirar qué es diferente de ese tumor, qué son las alteraciones genéticas que ese tumor tiene, porque con esa información yo sé qué medicinas puedo usar. Si hay una medicina que ataca una mutación específica en ese tumor, una alteración específica en ese tumor. Por ejemplo, si el tumor expresa el gen del BRCA, tengo una medicina como por ejemplo el olaparib, o muchas otras, inmunoterapia. Hay distintas maneras, que es lo que se llama la medicina personalizada, de ver qué es único en ese tumor para yo tratarlo de una manera diferente. Yo llevo haciendo este trabajo en cáncer de mama 25 años y cuando empezamos hace muchísimos años tratábamos a todas las pacientes igual. Toda paciente que llegaba a mi oficina con un tumor que medía más de 1 centímetro, se le daba quimioterapia, la misma quimioterapia a todo el mundo, teníamos la misma quimioterapia ahora para las mujeres de cáncer avanzado.
Ahora no, ahora cada paciente es distinta, cada paciente es única. Y es por ese material genético que analizamos del tumor que nos dice cómo podemos tratar a esa paciente con muchos mejores resultados. Esa es otra manera de usar estas pruebas. Y hay otra manera también, muchas más, pero no tenemos todo el tiempo, yo puedo hablar 3 semanas, pero hay otra manera de ver cómo está respondiendo el paciente al tratamiento. Entonces podemos medir ese DNA, ese material genético en sangre, y lo que se llama el ctDNA, que es las células que están circulando o el material genético, el DNA que está circulando en sangre, y eso me va a decir si el tumor está bien controlado o no. Por ejemplo, si esas pruebas empiezan a subir, yo sé que ese tratamiento no me está funcionando, o si empiezan a bajar, sé que voy en la dirección correcta. Entonces también hay maneras de chequear este material genético en sangre para saber si tengo buenos resultados al tratamiento. Y hay distintos laboratorios, distintas pruebas, hay mucha tecnología en este momento que es importante discutirlo con su médico a ver cuál es la que mejor se adapta al caso particular que uno tiene, porque no toda prueba es buena usarla en cualquier paciente, sino que tenemos guías muy claras de cómo usar esas pruebas genéticas. Y para adicionar una cosa más, nosotros como pacientes podemos participar en estudios clínicos y eso es súper importante porque estamos ayudando a próximos pacientes que van a necesitar esos estudios y esos tratamientos que realmente, por ejemplo, lo que la doctora menciona, hace 15 años no existía un mama print o algo que les pudieran decir qué tipo de tratamiento yo tenía que hacer. Entonces, realmente todo lo que nosotros podemos contribuir como pacientes también ayuda a mejorar los tratamientos. Y cualquier tumor que tenga un % alto de una mutación en particular podría ser una mutación germinal. Así que muchas veces el oncólogo no envía al paciente porque hay un % muy alto de una mutación que es el tumor, pero es germinal. Así que a veces, usualmente va de nosotros, genetistas somos somos de los primeros que vemos al paciente, pero a veces entonces nos tienen que enviar si hay un % alto de una mutación en somática. Excelente. Y después del tratamiento, ¿cómo se aprovechan estas pruebas para diseñar un plan de seguimiento más preciso y detectar posibles recurrencias a tiempo? Sí, y es un tema muy controversial porque en cáncer avanzado se usan para determinar si el tratamiento está funcionando o no. Pero en cáncer temprano todavía es un tema muy controversial porque si yo tengo una paciente que le dimos su tratamiento y no hay evidencia de enfermedad, parece que la paciente está curada de la enfermedad y empezamos a hacer estas pruebas y encontramos que hay células de cáncer circulando en el cuerpo, es difícil de manejar. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo encuentro células de cáncer en el cuerpo, lo primero que voy a hacer es un scan de pies a cabeza, un PET scan, un CAT scan, y si encuentro el tumor, bien, lo voy a tratar. Pero si no lo encuentro, ¿qué pasa? Y esa es la parte difícil que hay que explicarle a las pacientes. Si yo no encuentro el cáncer, ¿qué va a pasar con esa información? ¿Será que todas esas pacientes que tienen células circulando van a recurrir en algún momento? Y la respuesta es no necesariamente. Muchas de ellas sí van a recurrir, pero no necesariamente. Y la otra pregunta es ¿cuándo van a recurrir? Si van a recurrir mañana o si van a recurrir en 5 años. Y eso no lo sabemos. Y cómo emocionalmente uno maneja esa información de que sí, tengo células de cáncer circulando en mi cuerpo, pero no me lo encuentran. Entonces, por eso es tan controversial, porque tenemos el estudio, pero no tenemos la intervención. No sabemos qué hacer con esa información cuando no encontramos el cáncer. Entonces, es algo que sí se está usando en este momento, pero discútanlo primero con el médico para analizar lo bueno y lo malo de hacerse esa prueba, porque puede que desarrolle mucho estrés, mucha ansiedad, si uno sabe que hay células circulando y no podemos encontrar el cáncer. Entonces, con cuidado. Y son pruebas relativamente nuevas. Así que quizás ahora no sabemos, pero como más gente se haga la prueba, entonces vamos a conocer más. Porque ahora mismo, de nuevo, son bien nuevas y estamos tratando de conocer. Así que mientras más gente se haga, sería bueno. Y la última pregunta para la doctora Pérez, o para los tres también. ¿Cómo puede saber un paciente si califica para hacer este tipo de seguimiento? Con, por ejemplo, Signatera, diferentes tipos de estudios y con qué frecuencia se deberían hacer y para poder detectar, porque ahora vivimos tantos años que siempre uno tiene ese pensamiento, ¿será que voy a tener una recurrencia?
Entonces, a ver, un poquito más. Y depende mucho del caso, depende del tipo de tumor, depende del estadio de la paciente, si es un estadio temprano o es una paciente de más alto riesgo, del tipo de tumor, triple negativo, HER2 positivo. O sea, entonces es difícil hacer generalizar tal paciente. No, esto es una conversación con su médico de acuerdo al estadio, al tipo de tumor, a la agresividad del tumor, cuántos años llevo sin enfermedad. O sea, hay mujeres que llevan 15 años sin enfermedad, no me voy a poner a chequear un Signatera así como así. Entonces depende, es una conversación muy que hay que hacerla con su médico para poder decidir quién. Y el seguimiento con el oncólogo, ustedes les guste o no, nos van a ver de por vida. Así que esa es una conversación que ustedes pueden tener cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, que vean a su oncólogo. Pero es una relación que va a estar ahí de por vida y eso es una conversación que pueden tener cada vez que vean a su oncólogo. Y también siempre preguntar si eso está cubierto por el seguro médico y todo, porque algunos de estos estudios son muy caros. Así que, y además que pueden crear, como dijo la doctora, ansiedad y realmente a veces puede dar un falso positivo, un falso negativo, ¿cierto? Sí, y son estudios tan nuevos, como decía la doctora, que todavía no sabemos mucho cómo manejarlos. Como tenemos el estudio, pero como les decía, no tenemos la intervención. ¿Qué podemos hacer al respecto? Entonces necesitamos más información. Siempre que acabo de llegar de la conferencia anual de oncología, que estaba también con Debbie allá. Sí, también. Son 40.000 personas, así que no te vi. Pero al final de muchas de estas conferencias hablando del tema, decían los expertos de la nación, decían, no estamos listos, todavía no, hay unas pruebas que todavía no. Entonces yo creo que tenemos que conseguir más información antes de tomar estas decisiones que pueden impactar nuestras vidas tan significativamente. Okay. Muchísimas sí, gracias. Sí, aplausos. una cosa más quería compartirles, 2 recursos. Ahí tenemos a Myriad Genetics, que si ustedes quieren tener más información sobre las pruebas genéticas, ellos les pueden dar esa información. Y yo soy voluntaria con Force, que nosotros tenemos información para los pacientes sobre test genético. Si dio positivo, les podemos ayudar con apoyo o navegación para esos pacientes para que ustedes puedan tomar decisiones. Muchísimas gracias y gracias a los participantes del panel. Muchas gracias. Oye, maravilloso panel, Debbie. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y sé que hay muchas preguntas. Para eso estamos aquí. Por eso ese es un trabajo importante que tenemos que hacer para educar a la comunidad, porque obviamente era una conversación que había que tener con su médico, pero la salud también está en nuestras manos. Entonces, ahora que ya tienen toda la información, la próxima cita es, doctora, ¿dónde está mi prueba genética? ¿Califico o no? Ahí hizo, bravo. Gracias al equipo de Myriad Genetics. Acuérdense que pueden hacerse su prueba. Otra cosa que nos están preguntando, voy para allá contigo. Hay personas que están aquí ahorita escuchando el panel y están pensando en conocidos en otros países, en otras ciudades. Así que recuerden que los pueden invitar a conectarse en directo por el canal de YouTube. Entonces les vamos a estar dando esa información porque el estar aquí también, como dices, te abre la mente, ¿no? Wow, debería hacer esto, debería hacer aquello. Y pienso que es la misión de 305 Pink Pack, ser el puente entre la información y la acción. Así que un aplauso. Vamos a responder otra pregunta. Hola, yo soy paciente oncológico de hace 3 años y mi pregunta es la siguiente. Digamos, en mi núcleo familiar, solamente una tía ha tenido cáncer en el colon. Tengo una hija de 9 años. Escuchando en base a la charla, ¿a partir de qué edad yo le pudiera hacer su examen de genética? Bueno, la prueba genética no se la haces a tu hija, te la haces tú. Te la hiciste. Saliste negativo. Pues entonces tú no puedes pasar un defecto que no tienes. Y sí hay algunas mutaciones que pueden empezar en un individuo, pero uno ve el historial familiar y es bien poco probable. Nosotros no hacemos pruebas genéticas en niños para condiciones que lo afectan cuando son adultos, porque ellos tienen que tomar la decisión cuándo van a hacer. Hay que tomar en cuenta seguro de vida y seguro de discapacidad,
que idealmente se deben hacer, aunque hay protección en el estado de Florida, a lo mejor hay que ver otros estados que pueden ofrecer un precio mejor. Así que eso es una decisión que tiene que tomar la persona. En general, en el caso tuyo, lo más importante es asegurarte que tengas la prueba más que si no tienes que hacerte una actualización de tu prueba. En cuanto a tu hija, no se pasa la mutación si no la tienes. Importante es que, bueno, se me fue ahí como que lo que iba a decir, tenía algo bien Lo que importante yo diría decir, es se me fue, solamente saber si el papá tiene alguna mutación. Sí, Ahí entonces sí podría el papá se considerar. tendría que hacer la prueba si hay algo, una duda o si quiere hacérsela para conocer, porque ya hablamos que mucha gente no tiene defecto genético, no tiene historia de familia y tiene defecto genético. Aparte del papá que tuvo leucemia. Bueno, entonces papá, yo diría hacerse la prueba. Leucemia, si hay genes asociados, se puede hacer la hermana la prueba, pero si mediante papá, pues eres el adulto, es mejor hacerse la prueba. Muchísimas gracias una vez más.